Que Dios os bendiga, me alegro mucho de poder saludaros desde aquí arriba. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Yo creo que somos todos de casa, ¿no? Que me conocéis todos, pero bueno, por si alguien no me conoce, por si alguien nos ve a través de internet, pues soy Jesús González. Siempre tengo esta costumbre de presentarme por si acaso, ¿no? Y soy misionero aquí en Málaga y principalmente me dedico a enseñar la Biblia. Tengo ese privilegio tan grande de dedicar mi vida a la palabra del Señor. La palabra del Señor a la que nos vamos a acercar en esta mañana. ¿Quién tiene hambre y sed del Señor? ¿Amén? Amén. Yo cuando era chico era un poquillo trasto. Creo que aquí alguno me habrá conocido de chico, supongo. Algunos me ha conocido. Siempre estaba trasteando, siempre estaba haciendo cosas. Y más de una vez me ha pasado lo que os habrá pasado a vosotros en algún momento. Y es que te has clavado una astilla en una mano. ¿Verdad que sí? A veces, por muy pequeñita que sea esa astilla, que a veces ni la ves, pero te molesta continuamente, ¿verdad? Y estás deseando llegar a tu casa para buscar una pinza y sacártela. Porque es algo muy, muy molesto, que te provoca una angustia grande y que de alguna manera sientes que te tienes que quitar eso. ¿Sabéis que Pablo una vez compartió que había algo en su vida que era como una astilla, como un aguijón en la carne? Seguro que os sonará el texto y ese es el pasaje al que nos vamos a acercar en esta mañana. Y vamos a ver qué nos transmite el apóstol con ese pasaje. Está el texto en cuestión en segunda epístola a los Corintios. Así que os invito a abrir la Biblia, segunda Corintios, en el capítulo 12, casi al final de la epístola segunda a los Corintios. Nosotros vamos a hacer primeramente una lectura completa del pasaje y luego lo vamos a ir, con la ayuda del Señor, desgranándolo poquito a poco. Así que vamos a leer segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 10. Aunque se va a proyectar en la pantalla, yo sí os invito, si tenéis la Biblia, siempre es bueno y recomendable que lo podáis seguir en vuestra propia Biblia. Entonces, tenemos segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién dice un amén a eso? Amén. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a tu palabra con el corazón abierto de par en par, Señor. Necesitamos tu verdad en nuestra vida. Necesitamos que tu voz en esta mañana resuene hasta lo más recóndito de nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que no haya en nosotros ningún impedimento, ninguna barrera, ningún obstáculo que queramos poner a lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu nos dé una buena sintonía contigo y nos lleve a comprender la Escritura. Y que tú, Señor, me ayudes a mí a exponerla fielmente, Padre, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Qué bonito pasaje. Y hermanos, cuánto me hace sentir identificado, la verdad, honestamente. Es un pasaje en el que de cuando en cuando vuelvo a él, lo vuelvo a leer, en diferentes lugares lo he predicado, pero bueno, la palabra es viva y eficaz y siempre tiene algo para decirnos, ¿verdad? Así que vamos a empezar por lo primero, por donde hay que empezar las cosas, ¿no? Cuando uno se acerca a un texto de la Biblia, y especialmente cuando uno se acerca a una epístola, a una carta, hay que tener muy en cuenta el contexto que envuelve a esa carta. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender muy bien quién escribió esa carta, a quién le escribió la carta y cuáles fueron las circunstancias que motivaron el esfuerzo tan grande que en el mundo de antaño había que hacer para poder enviar una carta de un lugar a otro. Hoy día pues tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Tienes un teléfono en el bolsillo y de vez en cuando te entran esos WhatsApp de 5 minutos que dices, madre mía, 5 minutos de WhatsApp. ¿Quién tiene 5 minutos para ponerse a escuchar? Qué coraje da, ¿verdad? Por lo menos a mí. Bueno, estoy haciendo aquí confesiones públicas. Escribirme WhatsApp de audio cortitos, por favor. Pero en aquella época, comunicarse con otra persona era mucho más complejo, o con una iglesia, como es el caso. Había que costear el papel, había que redactarlo, había que pagar a alguien que llevara ese mensaje. En fin, era un esfuerzo que se estaba tomando por algún motivo. ¿Y qué llevó a Pablo, el autor de esta carta, a escribir esta segunda carta a los Corintios? Bueno, pues la iglesia que había en la ciudad de Corinto era una iglesia que el apóstol Pablo le había dado más que un quebradero de cabeza. Era una iglesia que él amaba, no lo entendamos mal, él amaba profundamente a los hermanos de Corinto. Era una iglesia que él mismo había plantado por la gracia del Señor y con la que mantenía, como solía hacer con varias iglesias que él plantaba, él mantenía una correspondencia, les visitaba, les enviaba otros misioneros para saber qué tal iban, y cuando era necesario, el apóstol personalmente apartaba un tiempo y visitaba a tal iglesia, ¿no? En el caso de la iglesia de Corinto había muchos problemas. Era una iglesia que tenía inmoralidad, que tenía conflictos, que no tenían una comprensión correcta de los dones y el uso que había que darle a los dones espirituales. Pero especialmente en esta segunda carta aparece un problema que Pablo ya se había encontrado en otras situaciones. Y es que habían llegado a la iglesia los falsos maestros, los falsos apóstoles. Gente que venía a una congregación y decían, que yo soy apóstol y que el Señor a mí también me habla. Y que empezaban a presumir de que tenían súper grandes revelaciones de parte del Señor, que tenían grandes visiones, que tenían doctrinas nuevas que la iglesia tenía que conocer, y eso estaba pasando en Corinto. Entonces Pablo tiene que poner urgentemente manos en el asunto. Y Pablo va a ir a visitar a esta iglesia, pero como todavía no podía, porque él siempre estaba viajando,
él escribió esta carta segunda especialmente atajando el problema de estas personas que habían en la iglesia manipulando a la gente, presumiendo y atacando a Pablo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el texto que hemos leído se enmarca en esta circunstancia. Pablo está tratando de poner orden en esta circunstancia, en esta iglesia donde había gente, falsos maestros, diciendo este tipo de cosas, ¿vale? Ahora, tú piensa en el texto que acabamos de leer. Y Pablo está haciendo algo muy interesante. Pablo está manteniendo una actitud que contrasta con la actitud de esos falsos maestros que había en la iglesia. Porque mientras ellos alardeaban de que eran súper espirituales y que el Señor les hablaba cada 2 por 3, Pablo decía, yo tengo motivos para gloriarme, pero si voy a presumir de algo, voy a presumir de mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces en Cristo soy fuerte. Y quédate con esto. Quédate con esto. Yo me conformo con que, hermano y hermana querido, te quedes con esto en esta mañana. Jesús manifiesta su poder en nuestra debilidad. Y esa es la gran paradoja de la vida cristiana. Poquito a poco vamos a ir desgranando el texto con la ayuda del Señor, pero quédate con eso, por favor. Jesús manifiesta su poder en nuestra debilidad. Vamos a ir leyendo poquito a poco el pasaje. Vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 4 y vamos a ir tratando de exprimir lo que Pablo va explicando, ¿vale? Versículos del 1 al 4, vamos a darle nuevamente lectura a ese trocito. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta ahí. Veréis, Pablo nunca fue amigo de alardear. Él no era un fanfarrón, él no iba por ahí exhibiéndose sus logros, sus revelaciones, ni sus profundas experiencias espirituales, que las tenía, pero no las iba exhibiendo por ahí como el que se pone una camiseta de yo qué sé, ¿no? Por eso Pablo lo primero que hace es, en cierto sentido, disculparse en este primer versículo, porque él dice, hombre, no me conviene gloriarme, no es que yo quiera aquí presumir, pero es que sus contrincantes, sus enemigos, aquellos que habían llegado a la iglesia en su ausencia y le estaban atacando, ellos de alguna manera le estaban obligando a entrar en este mismo juego un momentito, momentáneamente solamente, ¿vale? Porque tiene que defenderse. Entonces, lo que va a hacer Pablo es demostrarles que él no tiene nada que envidiar a las personas que habían llegado a la iglesia dándose de maestros. Más bien, sobrepasaba con creces a estos personajes. Así que, a primera vista, incluso nos puede parecer extraño porque habla en tercera persona, ¿verdad? Conozco a un hombre. Bueno, ¿y qué hombre, Pablo? Conozco a un hombre que hace 14 años, tal y cual. Bueno, cuando tú vas leyendo el pasaje, tú vas percibiendo que Pablo está hablando de sí mismo, en realidad. Está hablando de su experiencia. Lo que pasa es que lo hace como si estuviera hablando de otra persona. ¿Y por qué hace eso? Qué raro, ¿no? Habla de sí mismo, pero parece que no está hablando de sí mismo, que está hablando de otro. Yo estoy convencido que es porque él no quiere identificarse con esa parte de sí mismo que sí podría ponerse a presumir y alardear delante de los demás. Él no quiere que esa versión más orgullosa y arrogante de Pablo aflore y salga a la superficie.
para satisfacerse a sí mismo de la admiración que podría provocar en los demás. Pablo no quiere eso. Él quiere distanciarse de esa faceta de sí mismo que estaría ahí de no ser por ese mensajero de Satanás que le mantiene sufriendo, pero humilde. Sin embargo, le va a permitir a los corintios que echen un pequeñito vistazo de una experiencia increíble. De una cosa que cuando lo leemos de pasada a lo mejor no nos paramos a pensarlo detenidamente. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo. Y bueno, fíjate en un detalle. ¿Cuánto tiempo hacía que había pasado esta experiencia en la vida de Pablo? ¿Cuánto? 14 minutos, ¿no? 14 días tampoco. 14 años. ¿Dónde estabas tú hace 14 años? Echar el tiempo atrás, pues en 2010, ¿no? 2010, hace 14 años. Pues yo estaba recién llegando a Málaga después de graduarme del seminario. Fíjate, ¿no? Imagínate si Pablo había tenido tiempo de sobra para contarle a todo el mundo lo que está a punto de relatar ahora, 14 años después de la experiencia. Que se dice pronto, ¿eh? Veréis, yo he tenido la gran bendición de haber sido criado en el Evangelio. He crecido en la iglesia, no en la misma, he crecido en varias iglesias y agradezco al Señor haberme permitido conocer varios contextos diferentes, porque he conocido contextos muy diferentes, ¿no? Pero en diferentes lugares he conocido personas que hablan de este tipo de cosas, ¿no? De que Dios les habla, o de que han tenido sueños, o que han tenido visiones. E incluso conocí a un tipo que decía que, bueno, lo conocí en Londres, ¿no? En un congreso que fui una vez, ¿no? Que decía que de vez en cuando Dios se ponía a hablar con él, así conversaciones que él lo escuchaba y él contestaba, ¿no? Y os confieso que yo me quedaba boquiabierto. ¡Wow! Increíble. Yo quisiera tener eso. ¿Sabes lo que pasa? Que con el tiempo te vas dando cuenta de que, bueno, por una parte, muchas de esas experiencias que te van contando, y estoy seguro que algunos de vosotros os habrán contado cosas similares, ¿no? Pues no se corresponden demasiado con lo que enseña la Biblia. Algunas sí, otras son un poco extrañas, pero lo peor de todo es que con el tiempo he llegado a llevarme un buen chasco de que personas que contaban este tipo de cosas, después descubría que llevaban una vida que no se correspondía en absoluto con las cosas que compartían y vivían de manera desordenada, licenciosa o inmoral directamente. Y yo decía, ¿y dónde están, no, todas las visiones y grandes conversaciones que Dios te habla? Y con el tiempo he aprendido a admirar a otro tipo de personas. Y a día de hoy, las personas que más admiración a mí me despiertan son los que son siervos o siervas del Señor de corazón. Los que no necesitan estar aquí arriba para que todo el mundo les mire lo bien que predican o lo bien que cantan. Gente que sabe servir en la sombra sin necesidad de un reconocimiento. O gente que sabe perdonar. Y perdonar de corazón y sin reservas. Eso sí que es admirable. A ellos me quiero parecer. A la gente sencilla de corazón y humilde. Como dijo el Señor, aprended de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón. A ellos me quiero parecer, hermano. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Pablo nos va a dejar ver un pequeño vistacito, ¿no? Él afirma que ha estado en un lugar que él llama el tercer cielo y el paraíso. Bueno, no nos vamos a meter ahora a hacer un super estudio bíblico de qué es lo que está diciendo, pero creo que es bastante obvio, ¿no? Pablo está diciendo que él ha sido, en una experiencia que tuvo, arrebatado
hacia la mismísima presencia de Dios, hacia el lugar donde Dios habita. Fue llevado delante del trono celestial y él no sabe decir si fue en el cuerpo o solamente en el espíritu, pero sea como fuere, allí incluso dice que ha escuchado cosas que no puede explicar, que no le puede poner palabras, cosas que no sabe cómo decir. Es que ni siquiera lo intenta, por otra parte, ¿no? Es que no nos da ni un detalle. Sencillamente se limita a decir, pues, que allí estuvo, ¿no? Y aquí nos deja, pues, como con un poquillo de ganas, ¿no? De saber un poquillo más, ¿no? Eso es como... Ahí se ve muchas veces la diferencia entre el hombre y las mujeres. Yo, por ejemplo, cuando llego a mi casa y he ido a hacer algo, o lo que sea, y mi esposa me pregunta, oye, ¿qué tal? Cuéntame cómo ha ido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pero qué? ¿Pero quién había? Pues no sé, pero ha ido todo bien, ¿no? Y ella se desespera a veces conmigo porque es como que yo no explico tanto, ¿no? Sin embargo, ella cuando llega a casa me cuenta quién había, con quién estaba, de qué han hablado, qué ha pasado, qué han dicho luego, qué han hecho, qué han visto, ¿no? Ojalá en textos como este nos dieran toda esa cantidad de detalles porque nos encantaría pensar, oye Pablo, ¿y qué viste? ¿De verdad el cielo tiene calles de oro o no? ¿Y quién había allí? ¿Viste a las multitudes alrededor del trono como en el Apocalipsis o qué? No, Pablo, guarda silencio. Bueno, Pablo y otras personas, ¿no? Porque, ¿qué me decís de Lázaro, por ejemplo? ¿Quién no se ha preguntado, bueno, ¿cómo que Lázaro estuvo muerto 3 días y luego volvió? Y no le contó a nadie que había visto. Nos hubiera encantado tener ese diálogo ahí recogido, pero no está. Ni Dorcas, ni la hija de Jairo, pues no tenemos ni idea de lo que vieron o escucharon, porque dice la palabra que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios no nos revela. Y punto. Y Pablo no quiere prodigarse en esos detalles porque sabe que no tiene sentido. Es más, Pablo no quiere ni presumir, no quiere ni alardear, porque él sabe que esta experiencia Dios se la permitió a él para algo que tuviera que atesorar de forma personal, en su corazón. Algo de su intimidad con el Señor y ya está. Y yo creo que esto ya nos da una primera lección, ¿no? Este texto. Hermanos, seamos prudentes a la hora de hablar, de contar, todo este tipo de grandes experiencias. Medita, atesóralo en tu corazón, como hacía María, la madre de Jesús, que ella guardaba, lo que no entendía bien, lo guardaba en su corazón. Una vez, cuando yo era pastor, estaba pasando una experiencia muy difícil, había problemas en la iglesia. Yo fui pastor en Almería durante varios años, ¿no? Y en un momento de necesidad y de desorientación fui a hablar con un amigo que era un pastor muy experimentado de muchísimos años en el ministerio. Y yo tenía que abordar una conversación un poquito complicada y le dije, bueno, algunos lo conoceréis, es Paco Portillo. ¿Le conocéis a Paco Portillo, no? Dije, Paco, ¿cómo me comporto en estas reuniones? ¿Qué tengo que hacer? Y él me dijo, Jesús, como él habla, los que le conocéis no sé, ¿no? Pero él me dijo, un consejo muy bueno, ¿eh? Me dijo, lo mejor es que escuches mucho y que hables muy poco. Pensé, bueno, pues a lo mejor es cierto, ¿no? Escucha mucho y habla poco. Lo justito, vaya, que hablen lo justito. Tú escucha y habla poco. Y este consejo me valió, pero me valió no solamente para el ministerio, me ha valido para la vida. Hermano, la palabra nos llama a ser muy prudentes con las cosas que hablamos, que decimos, que contamos. Así que saquemos esta primera lección, pero vamos a seguir leyendo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Versículos 5 y 6, ¿vale? Seguimos en el pasaje y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
Sin embargo, si quisiera gloriarme, pues no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. De manera que Pablo aquí está revelando el motivo por el que ha guardado silencio durante 14 años, porque él no quiere que nadie piense de él más de lo que verdaderamente es. Y aquí es donde radica la verdadera diferencia entre un verdadero apóstol y uno falso en aquellos tiempos, o hoy diríamos un verdadero o falso siervo del Señor, es la humildad. Humildad frente a la arrogancia. Sencillez de corazón frente a la fanfarronería. Porque Pablo era un vivo ejemplo de la humildad que él estaba demandando de los demás. Así que él enfoca el asunto de una manera completamente diferente. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Qué interesante. No deja de sorprenderme la gran sabiduría de Pablo aquí, ¿no? Me gloriaré más bien en mis debilidades. Si bien los falsos maestros que había en la iglesia presumían de las grandes revelaciones, él presumía de que era débil, porque había aprendido la gran lección de la vida cristiana. Jesús manifiesta su poder en tu debilidad. O déjame decirlo de manera condicional. Jesús puede manifestar su poder en tu debilidad si le abres el corazón de par en par. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, bueno, tengo otra versión, perdón, voy a volver aquí. Así estaba bien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí viene la parte de la astillita en la mano, ¿verdad? La vida es una especie de receta agridulce, ¿verdad que sí? Los que vamos acumulando ya años, ¿no? Pues te das cuenta de que en la vida nos llegan momentos buenos, momentos muy buenos, muy bonitos, recuerdos felices, recuerdos que quieres atesorar toda la vida, etapas muy buenas, pero que a menudo son empañadas por problemas, por, no sé, una relación que se rompe, una enfermedad que te han diagnosticado, un problema en tu familia. Esa es la naturaleza de la vida. Es algo agridulce. Se mezcla lo bueno con lo que no nos gusta tanto, con lo que nos hace sufrir. Y en la propia experiencia de Pablo, él dice que está atravesando una experiencia negativa, que no sabemos bien lo que es, pero sabemos que él lo llama de dos maneras. Lo llama un aguijón en la carne, es decir, un pincho clavado, y un mensajero de Satanás que lo mata a palos, que le da guantazos cada 2 por 3. ¿Y qué se trata, no? ¿De qué se trata? Pues otra vez no suelta prenda, no sabemos de qué estaba padeciendo el apóstol Pablo, no se sabe. Lo que sí sabemos es que sea lo que fuere, este problema le estaba causando continuamente dolor, tormento, angustia y sufrimiento. Era una circunstancia en la vida de Pablo que lo arrastraba una y otra vez a la presencia de Dios, clamando al Señor que por fin aquello se terminara en su vida. Y era Pablo, ¿eh? Sin embargo, la respuesta de Dios fue, lo leemos, versículos 8 en adelante. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción, qué sinsentido. Pero ese es el sinsentido más grande y glorioso de la vida del creyente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Veréis, Pablo admite haber clamado a Dios hasta 3 veces por este problema. Y es obvio que el Señor podía haber contestado su oración así. Y se acabó el problema de Pablo. En un santiamén, fuera problema. Ya no hay aguijón en la carne, ya no hay mensajero de Satanás que te mete una torta cuando menos te lo esperas. Así el Señor podía haber contestado a Pablo. Y 3 veces el Señor había dado a Pablo una respuesta que él no esperaba. Había dicho no. Había dicho Pablo no voy a quitarte este problema. ¿Sabéis? A veces yo creo que oramos desde una perspectiva equivocada. Y es natural, y es normal, y forma parte de nuestro crecimiento como creyentes. Porque creo que a veces pensamos que la oración es un método para resolver problemas o para conseguir cosas, ¿no? Y yo sé que puedo pensar que si oro lo suficiente, entonces puedo conseguir que el Señor me sane a mí o a mi familiar que tan malito está y quiero que se sane. O si oro lo suficiente, puedo conseguir un trabajo que me dé más dinero para llegar mejor a fin de mes. O si oro lo suficiente, puedo conseguir cualquier cosa que estoy anhelando o necesitando para vivir un poquito mejor y para sufrir un poquito menos. Y no me entiendan mal, Dios quiere que oremos y Dios quiere que pidamos el pan de cada día. Dios quiere que tú vayas a su presencia y le cuentes cómo te sientes, qué anhelas, qué deseas, qué te gustaría. Cuéntaselo, pídele. Pero la oración es, sobre todo, la oportunidad de acercarnos a Dios en cualquier momento para experimentar un momento de conexión con el Señor y para poder reconfortar nuestro corazón en su presencia, en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y ¿sabes qué? A menudo Dios también contesta que sí a las oraciones. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? En los cultos de oración los jueves, que si tenéis la ocasión, no dejaré de insistir en que venir porque es de gran bendición. Pues muchas veces hemos tenido que alabar al Señor porque Dios contesta oraciones. Hace poco una chiquilla, que hemos estado mucho tiempo orando por ella, ha tenido restauración y sanidad completa. ¡Gloria al Señor! Otras veces no, otras veces Dios nos responde así. Otras veces insistimos, oramos, ayunamos, clamamos y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que con todo el dolor de su corazón, Pablo reconoce que ese sufrimiento, ese mensajero de Satanás, el Señor lo está permitiendo para algo bueno en su vida. Porque este problema le está obligando a Pablo a mantener los pies en el suelo, a que no se venga demasiado arriba, enalteciéndose. Así que la respuesta del Señor, en vez de quitarle el aguijón en la carne, en vez de quitar a ese mensajero de Satanás, la respuesta del Señor fue proveer más gracia.
para seguir soportando la prueba. Así que, querido hermano, querida hermana, querido amigo, ¿cuál es tu aguijón en la carne? Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, angustias, son todos los ejemplos que Pablo da, ¿no? ¿Cuál es esa situación que te está causando un dolor agudo, insoportable? Cuando venimos los domingos a la iglesia, uno empieza a pensar, bueno, unos sí, otros no. Uno empieza a pensar desde el día de antes qué se va a poner, ¿verdad? Para venir a la iglesia. ¿A qué sí? Por lo menos mi mujer me pregunta, ¿tú qué te vas a poner mañana? Venga, que hay que ir planchando. Y venimos a la iglesia lo más decente que podemos, arregladitos, mostrando un respeto, sonriendo, saludando a los demás con alegría. ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Pero tú sabes que a lo mejor no está todo bien. Y sí, aquí entre todo y en 5 minutos no te va a poner a contarle toda tu vida al primero que te pregunta cómo estás, ¿no? Pero es que a lo mejor de verdad no estás bien. Ahora, hoy, a lo mejor no estamos bien. A lo mejor en tu vida también hay un aguijón, hay un pincho. A lo mejor ahora tú también estás pasando algo que llevas tiempo orando. Señor, por favor, dame una salida a esto. Y a lo mejor el Señor te está diciendo en esta mañana, no, hijo mío, no, hija mía. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que ojalá el Señor nos permite esta mañana llegar a esa misma conclusión a la que llega Pablo, a darse cuenta de que cuando soy débil, cuando reconozco que yo no puedo, cuando me doy cuenta de que yo no tengo recursos para sacar mi propia vida adelante, por mucho que me engañe a mí mismo, yo no puedo resolver problemas. Es que sencillamente se escapa a la capacidad mía. Y que lo único que soy es un pobre niño clamando a su papá por ayuda. Entonces, y solo entonces, es cuando estamos preparados para empezar a ver el poder de Cristo en nuestra vida. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Jesús, Él vino a este mundo, vivió una vida en obediencia a su Padre, no tenía pecado, no tenía maldad, sin embargo, Él murió en una cruz para poder brindar perdón, gracia y salvación a todo aquel que se acerca con fe. Pero no solo murió, Jesús también resucitó. Por el poder de Dios, resucitó al tercer día. Pues sabes que ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte puede hoy manifestarse en tu vida si tú se lo pides al Señor. ¿Cómo? A lo mejor no es resolviéndote los problemas, a lo mejor es multiplicando tu fuerza, tu paz y tu gozo de una manera que nunca antes has podido experimentar. Así que yo quiero darte hoy una oportunidad de responder a la palabra del Señor. Yo quiero pedirte que si tú tienes un aguijón, que si tú estás sufriendo, que si tú tienes algo en tu vida que estás pidiendo a Dios que te ayude, que te quita el sueño, que no sabes cómo vas a superar, yo quiero darte la oportunidad que tú hoy respondas a esta palabra del Señor. Y le digas, Señor, lléname de tu gracia, de tu poder y dame fuerza, Señor. Y si esta es tu situación, yo te voy a pedir que te pongas en pie
para decirle al Señor públicamente: Señor, yo necesito tu gracia, tu amor y tu bendición. Y no tengas temor, nadie te va a juzgar, nadie te va a mirar, solo vamos a orar, no te voy a hacer salir, no te voy a hacer pasar un mal rato. Pero ¿sabéis qué? Yo me levanto aquí el primero. Y yo le digo: Señor, yo necesito que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Amén. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos derramar nuestro corazón delante de ti. Queremos, Señor, confesar que tú sabes todo de nosotros, Señor. Que hemos podido llegar a este lugar sonriendo y abrazando a todos, pero que por dentro a lo mejor estamos rotos, Señor. Y que te necesitamos tanto, Dios mío. Señor, no entendemos por qué tú a veces permites cosas en nuestra vida que son dolorosas, angustiosas, que nos quitan el sueño, y no lo queremos, Señor. No queremos sufrir, no queremos el dolor. Y a veces, Señor, es incluso desesperante. Pero no nos queda otro remedio que venir hoy, una vez más, Señor, rendidos a tu presencia. Señor, tú sabes, Señor, lo que hay en la vida de mis hermanos y hermanas que se han puesto de pie en esta mañana. Tú sabes, Señor, cuál es ese aguijón que duele, que molesta, que enrabia, que, Señor, que hace sufrir. Tú sabes, Señor. Pero yo te pido, Padre, una porción especial de tu paz, de tu consuelo, de tu presencia, Señor, en la vida de estas personas, Señor. En la vida de cada uno de nosotros, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Que el poder de Cristo, Señor, el poder del Evangelio se manifieste hoy en nuestra vida, Padre. Señor, nos rendimos a tu voluntad. Nos rendimos, Señor, a que nosotros pedimos y rogamos, pero entendemos que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y Padre, si aquí en esta mañana alguna persona no te conoce, alguna persona todavía no ha dado el paso de entregar su vida y su corazón a ti, Señor, tráelo a ti este día, Señor. Que pueda confesarte como su Señor y Salvador. Y que tú traigas salvación a su vida y a toda su casa, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que esta oración está llegando delante de tu trono. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor os bendiga.